Súper bueno. Ahora sí les damos la bienvenida formal a todas y todos los que están conectados a esta sala. Mi nombre es Belén Gajardo, yo soy profesora de formación y soy parte del equipo de formación del Centro de Desarrollo Docente y junto con mi compañera María Ignacia. Ambas somos del mismo equipo, vamos a ser quienes vamos a moderar estas ponencias. Le agradecemos también su asistencia a este seminario de innovación docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por supuesto le damos la más cordial bienvenida a este espacio que se llama Clima de Aula y Promoción del Bienestar Estudiantil. Les recordamos que este espacio va a ser grabado para que luego todos y todas puedan acceder a él desde la plataforma Eventia, que es la plataforma que nos ha apoyado también en la realización del seminario durante estos 3 días. Y en esta ponencia vamos a conocer las distintas experiencias de distintos profesionales, ya sea de la Universidad Católica, como también la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica de Pernambuco, acerca justamente del tema clima de aula y la promoción del bienestar estudiantil en sus cursos, en proyectos o estudios también que hayan realizado. Muchas gracias, Belén. Les contamos, ya les adelantamos un poco anteriormente, pero vamos a contar con 4 ponencias hoy en día. Cada una de ellas va a tener una duración de 15 minutos para que luego tengamos 10 minutos para hacer preguntas y conversar. A cada ponente le vamos a avisar a través del chat cuando queden 4 minutos para que termine su tiempo de exposición. Así que ahí también les pedimos mucha atención al chat para no pasarnos de los tiempos. Y bueno, ya tuvimos la fortuna de presentarnos anteriormente, pero para quienes están acompañándonos en esta instancia, contamos con la presencia de Jorge Bayer, Verónica Lillo, Pilar Cox, Luna Guevara y Leila Rivero, quienes van a exponer en ese mismo orden. Y además nos acompañan Daniela Cubillos, quien hará la traducción al portugués, y Jo Gutiérrez, que está ahí interpretándonos en lengua de señas chilena. También les comentamos que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat, y ya que somos poquitos, utilizar también la mano alzada en cuanto quieran. Y para las traducciones al portugués y al español, abajo en la simbología del mundo, pueden escoger el canal de audio en que quieren escuchar. Así que ahora vamos a dar comienzo y le damos la bienvenida a Jorge, quien comenzará su presentación. Muchas Adelante, gracias, María Jorge. Ignacia. Voy a compartir. Adelante. Y veremos si funciona. ¿Se ve tu presentación? Sí. Perfecto. Apreté aquí, parece que se me estaba dando un rato en ponerse en pantalla completa, pero ahí está. Ya. Me parece que ahí se ve bien, ¿no? Y ¿Se ve bien? Sí. me voy a asegurar de que estoy viendo el chat para que... Perfecto. Bien. Entonces, mi presentación se llama ¿Cómo un equipo docente puede tomar en cuenta el bienestar de sus estudiantes? Yo soy Jorge Vallaranda, soy profesor de la Escuela de Ingeniería, pero también soy el director de Educación en Ingeniería. Y en este trabajo que les voy a mostrar, hay intervención específica de la Dirección de Educación en Ingeniería. Así que por eso que llego como en ese rol. Entonces, esta diapo ahí de motivación para lo que es posiblemente la realidad actual, aunque es un artículo que yo tomé de que pasa de tercera ahí el 16 de marzo de 2021, pero habla de que un 74% de los estudiantes chilenos de educación superior presenta síntomas de depresión por estudiar en situación de confinamiento. Fíjense en esa última oración de ahí que dice: las mujeres de nivel socioeconómico bajo se ven más afectadas en esta situación. Ya, entonces, esto es algo que definitivamente debiera preocuparnos, particularmente porque si estamos en una institución en donde estamos tratando de transmitir conocimiento y tratando de lograr que nuestros estudiantes logren ciertos objetivos de aprendizaje, el estar con síntomas de depresión u otras afecciones definitivamente va a afectar el aprendizaje y lo va a afectar de diversas maneras. Los estudiantes que tienen depresión aparecen como estudiantes que tienen baja energía, aparecen como estudiantes que tal vez algunos profesores podrían pensar que no están interesados, que no tienen ganas de aprender y que por lo tanto, qué sé yo, si que uno lo interpreta de mala manera, podría pensar como
tal vez este estudiante es alguien que no está queriendo realmente avanzar en el curso, más un montón de otros problemas. Entonces, esto un poco motiva a la presentación que les voy a hacer. En la agenda les voy a hablar principalmente de una innovación docente, ¿ok? Que es el ayudante de bienestar, que aparece en el punto 2 ahí, ¿ya? Pero antes de esto les voy a dar un poco de contexto y les voy a contar de la situación de bienestar en ingeniería UC, ¿ok? Ya les cuento después de eso. Y luego que les hable del ayudante de bienestar, les voy a mostrar cómo es que desde la Dirección de Educación evaluamos la percepción que hay de este ayudante de bienestar y cuáles son nuestros pasos futuros dentro de la Escuela de Ingeniería y quién sabe, ojalá tal vez esta presentación ayude a que se conozca más esta práctica en otras facultades y qué sé yo, tal vez se implementen algo parecido, ¿sí? Entonces, lo primero es que les voy a contar de cuáles son las realidades de bienestar en nuestra escuela. Como iniciativa del Centro de Alumnos de este año, ellos querían hacer una evaluación de la situación de los estudiantes, hacer una serie de preguntas, y cada vez que llega un nuevo Centro de Alumnos les decimos la Dirección de Educación en Ingeniería, donde está el área de medición de la escuela, entonces, donde están los expertos en encuestas, y por lo tanto les pedimos contáctense con nosotros. Y dentro de la Dirección de Educación, nosotros ya estábamos interesados en medir bienestar de los estudiantes y habíamos estado trabajando con Vania Martínez, que ahí aparece mencionada, que es profesora de la Universidad de Chile y que tiene a cargo, que dirige un núcleo milenio de salud mental adolescente y juvenil. Entonces, estábamos estudiando qué cuestionarios se podían usar y habíamos estado mirando este cuestionario que se llama el Short Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale, que se abrevia con esas siglas que no voy a ser capaz de pronunciar y que no las voy a mencionar más, pero ahí cuando vean esas siglas se acuerdan que este es el cuestionario de bienestar, ¿ya? Que son 7 preguntas, hicimos una encuesta anónima y esta batería de 7 preguntas fue incluida en un conjunto de otras preguntas mucho más grandes que quería hacer el centro de alumnos. Y lo que sí es como importante recordar es que hay un límite del puntaje 17, y de 17 para abajo, entonces los investigadores que diseñaron este cuestionario dicen que tenemos depresión o ansiedad probable. Y les voy a mostrar entonces ahora los resultados que tuvimos en esa encuesta. La encuesta tuvo 2.312 respuestas, lo cual es bastante. La Escuela de Ingeniería tiene como 4.500 estudiantes, entonces tuvimos una bastante alta tasa de respuesta. ¿Ya? Ahí por distribución de año de ingreso vemos que los novatos fueron los que respondieron mal la encuesta, y también hay un poquito de sobrerepresentación femenina. En la escuela hay por ahí por el 30% de alumnas, y entonces aparece un poco sobrerepresentado. ¿Okay? Una cosa que tal vez acá convenga mencionar es que pusimos la opción otro y la opción prefiero responder. La opción otro va a ser relevante para más adelante. Ahí les muestro la distribución que tienen los puntajes y es súper difícil si uno no conoce el cuestionario. Les recuerdo que tenía 7 preguntas, entender de qué se trata esto del puntaje. Pero algo que vale la pena aquí notar es que tal vez lo que quería resaltar aquí es que este número rojo que aparece aquí, que es el que está más bajo que el resto, ¿ya? Y este número corresponde a personas que se pusieron en otro género, y hay que tener en cuenta acá que el bienestar de estas personas salió disminuido. Esto es consistente con la literatura, por lo cual ya nos da algo que podríamos tratar de mirar o inferir de repente respecto de estudiantes que estén en esa categoría. Seguimos adelante. Una cosa que nos importó, porque nuestros números están acá, o sea, hay algo más que puede ser interesante aquí, y que también es consistente con la literatura. Nuestro número, esta es la media, ¿ya? La media del género masculino, media del género femenino. Se dan cuenta que hay un poquito más bajo está el género femenino, ¿ya? Y esto pasa siempre, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Porque quisimos compararnos con otras poblaciones, dijimos, ¿será que nuestros estudiantes están particularmente mal, particularmente bien? Hicimos este ejercicio de comparación, dado que estábamos trabajando con Vania de la Universidad de Chile. Ella nos facilitó las medias de otro estudio que ellos hicieron en la Universidad de Chile con algo así como 2.500 estudiantes,
y nos apareció que nuestras medias eran un poquito más altas, de hecho. No tenemos más datos acá como para mostrar desviaciones, pero nos apareció como dentro de los rangos, y cuando nos comparamos con otras muestras tomadas en Irlanda y Escocia, vimos que los números, al menos en términos de media, no se ven tan distintos. De hecho, si uno va y ve la muestra de escolares secundarios de Escocia, que normalmente se sabe que en la etapa universitaria la salud mental se ve afectada de alguna forma, también podría ser el bienestar, de manera tal vez potencialmente negativa, vemos que los números son más o menos parecidos. Entonces, vamos a seguir adelante. Pero lo que es interesante es recordar que había un límite, desde el cual de ahí para abajo había depresión o ansiedad probable. Y eso en nuestra población nos apareció como un 7,09%. Este número 17 es súper difícil de entender así cual como está. Y por eso es que y una cosa que es importante, tener un 7% de estudiantes, que en nuestra muestra significa 164, realmente al nivel de la escuela de ingeniería significa alrededor de 300 estudiantes. Los 300 estudiantes están por debajo de los 17 puntos, y ya les voy a tratar de mapear esto a algo que ustedes puedan entender más fácilmente, porque a mí me cuesta también entender, ya, sin haber diseñado esto. Había una pregunta más que se le ocurrió a alguien de Centro Alumno agregar, y que es esta: en una escala de 1 a 7, ¿qué nota le pondrías a tu bienestar psicológico en las últimas 2 semanas? ¿Okay? Entonces, si vamos a hacer un cruce entre la nota que se ponen ellos y el puntaje en el bienestar que aparece aquí a la derecha, nos damos cuenta que está súper bien correlacionado. ¿Ya? También correlacionado que uno es posible como mapear, que la gente que, que se marcó con 7 su bienestar psicológico, saca un promedio de 30, pues la gente que se pone un 1,0, ¿ya?, en su bienestar psicológico, tiene un promedio en el test que es de 16,93. ¿Ya? O sea, lo triste, y realmente les pido que piensen en en qué momento de sus vidas ustedes se han puesto un 1,0 en su bienestar psicológico en las últimas 2 semanas. La situación que viven estos alumnos que marcan un 17 o menos, ¿ya? Es realmente, tenemos estudiantes que se están poniendo un 1,0 a sí mismos en esa nota de bienestar psicológico. Incluso hay unos que se sacaron un 2 y que no, que se ponen a sí mismos tal vez entre un 2 y un 3, o un 3, digamos, y que están fuera del rango, ¿ya? Entonces, al menos en ese caso de la pregunta, es más o menos una situación seria. Ya, no quiero pasarme en el tiempo, así que vamos a seguir adelante. Les voy a contar entonces, dada esa motivación y sabiendo que tenemos un montón, al menos en ingeniería, de estudiantes que tienen esta característica, y teniendo cursos que son súper grandes. En ingeniería tenemos cursos de 200 estudiantes, a veces cursos que tienen 500 estudiantes. ¿Ya? Les voy a mostrar una innovación que se hizo en un curso que tiene 500 estudiantes. Entonces, si uno se fuera por los números y pensara en ese número 7%, y ahora piensa, estos son 500 estudiantes, deberíamos tener, si es que es una población promedio, algo así como 35 alumnos que se ponen un 1,0 en su bienestar psicológico. ¿Okay? Entonces piensen en la idea de tener 35 estudiantes en su clase que tienen esa característica. Entonces, les cuento cuál es la motivación de la innovación. Esto venía de antes de la pandemia, ¿ya? Se estableció claramente en la pandemia, pero era algo que venía de antes. Había un trabajo en la Escuela de Ingeniería de la cultura del care, no sé si lo han escuchado, que es un poco la idea de fomentar el cuidado y el compromiso, y hacerlo en todas las direcciones posibles, ojalá desde el profesor hasta los estudiantes, entre profesores y estudiantes, y también, por supuesto, incluyendo a funcionarios no académicos. Pero en particular, esta práctica que les voy a mostrar tiene que ver más con la cultura del cuidado desde el equipo docente hacia los estudiantes, ¿ya? El bienestar influye en la motivación y el compromiso con el curso. Eso es algo que está establecido en la literatura, obviamente la salud mental, pero cuando uno habla solamente de bienestar, ya eso también se establece esa relación, porque influye directamente en la motivación y el compromiso con el curso, ¿ya? También se sabe en la literatura, se discute bastante repetidamente que los estudiantes de ingeniería tienden a tener mayor carga de trabajo, lo que también pensamos que podía influir en su bienestar. La segunda motivación fue realmente el COVID. Las universidades promovieron un enfoque flexible, de hecho la UC lo hizo,
y me quedó sin traducir, perdón que aparezca una oración en inglés ahí, pero esto me quedó de una presentación en una conferencia, este trabajo lo presentamos en una conferencia en Estados Unidos, y me quedó esto, aparece como no es obvio cuándo y cómo aplicar la flexibilidad, y pensemos en una escuela de ingeniería en donde tenemos profesores que son muy ingenieros, ¿ya? Para no decir otra palabra, en donde se les dice que tienen que ser flexibles, y ahora ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Que voy a ser injusto? ¿Ya? Entonces no queda como tan claro cómo y cuándo aplicar esa flexibilidad. Entonces, la práctica del ayudante de bienestar viene motivada por todas esas cosas y fue implementado por primera vez en el curso de programación avanzada en el segundo semestre de 2020. Aquí este curso tenía alrededor de 500 estudiantes, como les mencionaba. El ayudante de bienestar es un ayudante del curso. Piensen, yo en este momento no recuerdo cuántos ayudantes tiene programación avanzada, pero piensen que este es un curso de 500 estudiantes, el equipo de ayudantes es bastante grande. Dentro de ellos se designó a un estudiante que fue el ayudante de bienestar, que lo que hizo fue monitorear a los estudiantes, identificando a quiénes están en riesgo de reprobar. ¿Ya? Entonces, él miraba las notas de los estudiantes, usó un modelo, de hecho, predictivo para saber si es que en cierto momento, o estimar la probabilidad de reprobación de un estudiante dadas las notas que llevaba hasta el momento, ¿ya? Y una vez que este modelo le indicaba que había probabilidad de reprobación de un estudiante, lo que hacía este estudiante era contactar y dar seguimiento a los estudiantes que estaban en esta situación. ¿Ya? Y lo que es muy importante acá es que no los contactaba diciendo, mira, yo tengo un modelo que acaba de predecir que tú tienes una alta probabilidad de reprobación. No hacía en ningún caso eso, sino que lo que hacía era acercarse usando un lenguaje cercano al estudiante, mostrando una genuina preocupación por el bienestar del estudiante en ese momento, tratando de indagar si es que había alguna situación compleja que estaba pasando el estudiante en ese momento. Y luego que trataba de identificar qué es lo que estaba ocurriendo, proponía acciones de acuerdo a cada situación. ¿Ya? En nuestra dirección de educación medimos las percepciones de los estudiantes, les voy a comentar un poco de eso. Entonces, ¿qué es lo que presentamos en este paper que les decía que habíamos presentado en Estados Unidos y que aquí sí que no traduje, porque tomé directamente la tabla que teníamos puesta en el paper? Fue que de alguna forma mostramos que este ayudante de bienestar tenía un protocolo, en donde, de acuerdo a lo que él podía evaluar respecto a la situación del estudiante, podía tomar distintas acciones. Entonces, algo que es importante acá es ver tal vez la tercera de estas de acá. Si que tuviera que concentrarme en una sola parte, debería decir la tercera, ¿ya? Y esa es que, 4 minutos, ya, lo vi recién. Son las 14:24, entonces me pasé ya. ¿Sí? ¿No me he pasado? ¿Cómo estoy en tiempo? No, te quedan como Me 2 quedan 2 minutos. minutos. Sí. Ya, entonces, en particular, como para enfocarse, una de las cosas que hace este ayudante es determinar si que el estudiante tiene algún tipo de situación personal que le está afectando su bienestar. Y dependiendo de la situación que identifique el estudiante, el ayudante de bienestar, lo puede derivar, ¿ya?, a distintos servicios de ayuda que tenga la universidad, en particular salud estudiantil, si es que detecta, por ejemplo, que hay un ayudante que pareciera ser que está con depresión, pero no tiene tratamiento, o si es que sí, el ayudante sí tiene tratamiento, el alumno sí tiene tratamiento, pero está con otros cursos con problemas, está reprobando varios cursos, le da la información, si es que el estudiante no la tiene, de que puede acercarse a la escuela, etc. ¿Okay? Y particularmente puede ofrecer esta cosa, puede ofrecer cambios y flexibilización en los plazos y otro tipo de cosas que podemos entrar en los detalles en las preguntas si es que les interesa. Desde la Dirección de Educación medimos la percepción de los estudiantes sobre esto y los estudiantes evaluaron positivamente al ayudante de bienestar. De hecho, un 86% de los estudiantes encuestados dijeron que esta era una buena medida. Los estudiantes recomendaron incorporar el ayudante de bienestar en otros cursos, muy alta la recomendación ahí. La principal razón para contactar a estudiantes es problemas personales. Algunos alumnos contactaron directamente al ayudante de bienestar porque el profesor anuncia que existe este ayudante de bienestar. Y la mayor parte de las veces en que los estudiantes contactan al ayudante y no al revés, es porque tienen problemas de salud mental. Y aquí una cita que no alcancé a traducir, pero que no importa porque sé que hay gente internacional acá, dice que me acuerdo cuando estaba teniendo problemas que eran razones que yo no consideraba académicas, y que por ejemplo había parientes en mi familia que estaban pasando por problemas de salud importantes,
Y en ese caso, esta persona le preguntó y le pidió ayuda al ayudante de bienestar, ayuda, y aquí dice como que verdaderamente la forma en que él me trató y me ayudó y que me guió fue muy humana y me gustó eso muchísimo. ¿Ok? Entonces seguimos adelante. Y bueno, dentro de esta investigación identificamos algunos futuros pasos que seguir. Dentro de lo que notamos, particularmente en el curso, fue que la alta carga de trabajo del ayudante de bienestar de alguna forma nos invita a nosotros a pensar cómo es que podríamos hacer más eficiente este trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es algo que estamos haciendo. La otra parte que nos queda un poco pendiente, hasta el momento el ayudante de bienestar se capacita de una forma que tal vez podríamos ir a hacer las preguntas, pero les puedo contar que el actual ayudante de bienestar hizo un curso en Coursera de lo que llamamos primero auxilio psicológico, ¿ya? Y obviamente el ayudante de bienestar entiende de qué se tratan los distintos servicios que ofrece la universidad, pero es algo que tenemos que resolver, cómo entrenar a este ayudante de bienestar. Y también alguna pregunta que tenemos aquí hacia el final, si es que pensando en cursos masivos, esto es algo que está orientado a cursos masivos definitivamente. Necesitamos medir bienestar. En este momento no estamos midiendo bienestar. La medición de bienestar yo la puse como motivación, pero debemos, por ejemplo, dentro de los cursos estar midiendo bienestar, o debiera la escuela de ingeniería, en este caso, medir bienestar de sus estudiantes para ir y tomar acciones, ser activo en esto. Una de las cosas que yo encuentro que es bonito de esta práctica es que es activa, en el sentido de que es el cuerpo docente el que contacta al estudiante antes de que se produzcan problemas. Y eso lo identificamos como algo que era una cualidad que era más bien única de este proyecto y que nos gusta mucho. Entonces eso, parece que sí, que me pasa en el tiempo, entonces hasta acá no más hablo. Que muchas gracias. Súper bien, Jorge, estuviste súper bien de tiempo. Ahora vamos a aprovechar los 10 minutos de preguntas, de comentarios, y ahí si te faltó algo puedes profundizar. Así que les dejamos la palabra abierta. Recuerden que puede ser a través del chat o alzando la mano, ya que somos pocos y pocas participantes, para hacerle sus preguntas respectivas a Jorge. Hay una mano levantada, veo a Luna Guevara y luego Pilar Cox, en ese orden para que le hagan sus preguntas a Jorge. Bueno, muchas gracias Jorge por tu presentación. Creo que ya solo hablar de bienestar en facultades como ingeniería o una escuela, de esos ámbitos, creo que es positivo, sí, el cuestionarnos en la práctica docente. Y mi pregunta tenía que ver un poco con este ayudante, esto que tú planteas, no solo de la preparación específica que debiese tener, sino que tal vez no me quedó claro si este ayudante es un estudiante de cursos superiores, es un académico también, es un docente. Y si no es docente, ¿cómo se articula con el profesor para que el profesor tiene conocimiento o no de la información de lo que ocurre con sus estudiantes? Como que esa... Ya, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, primero, el primer aspecto, si es que es un estudiante o si es que es un profesor, es un estudiante. ¿Ya? Ahora, les puedo contar que esto nació de una práctica que ya había en este curso y que la tenía el profesor, uno de los profesores de la sección, que es Cristian Ruth. De hecho, él podríamos decir que es como el cerebro detrás de esta idea. Él ya tenía la práctica de contactar él personalmente a los estudiantes, ¿ya? Pero como les contaba, en un curso en donde la cantidad de estudiantes es altísima, el profesor en este caso como que delega en el ayudante de bienestar, pero ¿cuál es la gracia? Y que no está mencionado acá, y que es que el ayudante de bienestar, a medida que aparecen estos casos, documenta y clasifica. Entonces genera una especie de historial, digamos, como una especie de jurisprudencia de qué tipo de cosas se hacen en qué tipo de casos. Entonces, dado un caso, por ejemplo, de un estudiante que, qué sé yo, se enfermó de COVID, a poner algo muy sencillo, ¿qué se hizo con ese caso? Bueno, ahí está registrado, ¿ya? Entonces, para cierto tipo de casos que ya son más bien estándar, el ayudante de bienestar ya sabe qué es lo que se ha hecho siempre y puede tomar la decisión independiente, ya no tiene que consultar al profesor, ¿no? Pero el ayudante de bienestar, en el caso en que considere que no tiene suficiente información y que necesita consultar con el profesor qué es lo que se puede hacer en este caso, en ese caso consulta con el profesor.
¿ya? Entonces, se ha generado en este tiempo una gran cantidad de datos de qué se ha hecho en cada tipo de caso. Y eso también es un aporte, que acá no lo mostré, pero es algo que también se ha generado. Uh-huh. Sí, no sé si eso aclara las preguntas. Sí, muchas gracias. Me aclaraba un poco el cómo hacía, pero tengo la duda de cómo seleccionaban a los estudiantes y una duda muy sutil de... Sí, no, había algo que tú dijiste, sí, el hecho de que ya, este ayudante de bienestar es seleccionado dentro de los ayudantes del curso, que son a su vez seleccionados en base a la forma de postular estándar, que es que los ayudantes postulan al curso porque les interesa ser ayudantes del curso como ayudantes de la parte docente, ¿ya? Entonces, hay dos cosas ahí. La primera es que como el ayudante es un ayudante más, el ayudante conoce también del curso, sabe cuáles son las materias más difíciles, entiende muy bien la parte más técnica, entonces puede entrar en un diálogo con el estudiante que es amplio, no solamente como que bienestar, sino que además de la materia. Entonces, se manejan tanto en la parte técnica como en esta idea de que es capaz de ofrecer flexibilización. ¿Ya? Y entonces la pregunta queda, ¿cómo se le selecciona? Bueno, ya en este momento vamos en el tercer semestre que esto va y esto se está transformando en una tradición. Entonces lo que probablemente va a ocurrir es que ahora vamos a tener postulantes que, habiendo pasado por el curso, quieren ser ayudantes de bienestar, ¿ya? Pero en este semestre en particular, el ayudante que va acá fue seleccionado de una manera bien interesante. A él se le mostró un correo que había enviado un alumno del curso anteriormente con una situación de bienestar, y los candidatos, porque había más de un postulante a ser ayudante de bienestar, se les pidió que escribieran una respuesta, ¿ya? O sea, se les hicieron una entrevista y además se les pidió que en la práctica escribieran respuestas al correo. Y se seleccionó entonces el ayudante de bienestar basado en esta entrevista y basado en respuestas concretas a correo. Esa fue la forma en que lo hicimos. Pero no tenemos pues tal vez haya mejores formas de hacerlo. Eso es lo que todavía no entendemos muy bien, tal vez. Sí. Así que eso. Gracias, Jorge. Vamos a darle la palabra a Pilar y después seguimos comentando o discutiendo algunos de los puntos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Luna preguntó varias de las cosas que a mí me interesaba saber porque me interesa muchísimo. Creo que es muy potente la figura del ayudante de bienestar como recurso, especialmente en cursos masivos. Creo que siempre está el contraste entre cursos que son más íntimos y cursos que son masivos, y parece que ahí la figura del bienestar desapareciera, así que creo que es una figura tremendamente potente. Así que todo lo que nos puedas compartir sobre la labor, las tareas específicas, la comunicación con los profesores, por lo menos a mí me interesa muchísimo pensando en expandir y en copiar las buenas ideas, compartir las buenas ideas. Y entonces, más allá de las preguntas que tenía originalmente, me gustaría saber cómo ves, porque esto tú dijiste partió de la iniciativa de un profesor en un curso, y que lo hacía más bien por iniciativa propia, por motivación, porque su manera de enseñar incluía esta preocupación. ¿Cómo ves la posibilidad de expansión a otras, a nivel de escuela, como aparece, ¿no es cierto?, ahí? ¿Cómo ves la motivación de los profesores, o cómo han pensado incluir, incorporar, entusiasmar a otras profesoras y profesores de la escuela en esta práctica, que me parece que es de alto valor? Muchísimas gracias, Pilar, por esto. Es un tema que tengo yo. Digamos que, la razón por la que te cuento un poco la historia. Christian Ruz tenía cuando yo llegué a la dirección de Educación e Ingeniería, tenía muchas ganas de que hiciéramos cosas relacionadas con el bienestar. Esta idea del care era algo que me llamaba mucho la atención, entonces dijimos desde la dirección, tenemos que tratar de entender cuáles son estas prácticas que nos acercan entre nosotros. Y ahí fue que juntamos a un grupo de profesores que nosotros ya sabíamos por encuesta docente, etcétera. Sabemos que habían algunos profesores que tenían algo más de este aspecto. Los juntamos a todos y ellos nos contaron qué hacían, ¿ya? Y ahí fue que supimos que Cristian hacía esto, y nosotros, bueno, como que lo aplaudimos mucho y le dimos mucho ánimo,
¿ya? Después de esto, él nos contó después que esto lo había hecho de esta manera y nosotros decidimos ahora ponerle de nuevo atención y decir, esto ya tiene bastante más forma y algo que podríamos tratar de escalar. Y lo vamos a hacer, Pilar. O sea, próximo semestre nos vamos a ir con un siguiente curso, vamos a ir dando un pasito chico, pero este pasito chico es gigante, porque el curso que nos vamos ahora es uno que tiene 1.200 estudiantes por semestre. ¿Ya? Este es un curso que se dicta también a otra facultad, entonces es gigante, y vamos a saltar entonces al siguiente, y lo que esperamos dejar más o menos establecido es este rol para cursos masivos dentro de la escuela y que sea algo que tal vez muchos más cursos vayan tomando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hasta el momento hemos hecho charlas al respecto, y vienen algunos profes, pero no vienen todos los profesores. Entonces va a ser algo que tal vez vamos a tratar de empujar desde la dirección más fuertemente, pero por el momento estamos pensando en un siguiente curso. Ese es nuestro siguiente paso. Sí. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante, y sabemos que lo más difícil es pasar de la experiencia de uno al que le hace todo el sentido al nivel de la escuela o de la facultad, en el caso nuestro. Así que muchas gracias por compartirlo. Gracias, Pilar, gracias, Jorge. Jorge, quedan 2 minutos y hay una pregunta en el chat que sí, me gustaría... de Manuel. De Manuel, sí, dice, Sí, Manuel. si es que pudieses abordar sobre la medición del bienestar. Sí, porque esto es algo que a mí me da vuelta la cabeza. Lo estuvimos trabajando y en este último, digamos que par de meses, le he quitado un poco de energía, así que todo el feedback que ustedes me puedan dar sería genial. Algo que tiene de bonita esta idea es que tiene esto de ser activo, ¿ya? O sea, no estamos esperando a que el estudiante nos llegue con la tercera, qué sé yo, la tercera prueba en un rojo y que nos cuente cuando llegó con la, nosotros le llamamos la interrogación. Llega la I3, ¿ya? Y nos cuenta que tiene el tremendo problema de salud mental o qué sé yo, tiene un tremendo problema familiar en su casa y recién nos cuenta ahí. La gracia es que esto es activo. Nosotros como que detectamos esto antes que vaya a pasar y nosotros le escribimos al estudiante. Eso es lo que hace esto que sea interesante, según yo, ¿ya? Pero la inquietud venía así. Nosotros también en la Dirección de Educación en Ingeniería medimos cosas como carga académica, y eso lo hace la Dirección de Educación en Ingeniería. Para ciertos cursos, entonces, nosotros generamos encuestas de medición de carga académica. Y estamos preguntando a los estudiantes, ¿cuánto tiempo dedicas a cada curso? La pregunta que nos hacíamos nosotros, ¿y qué tal si incluyéramos algunas preguntitas de bienestar ahí? Entonces, que el estudiante semana a semana de repente contestara, aquí teníamos un cuestionario de 7 preguntas, sería ideal que fueran menos, pero contestar algunas preguntas validadas científicamente que nos permitieran detectar a nivel escuela que hay un alumno que de repente estaba súper bien y de repente se nos fue para abajo, ¿ya? Y siguiendo esa idea activa, decir, lo voy a contactar antes que pase algo, ¿ya? Estábamos evaluando eso seriamente, y de hecho por eso es que hicimos el cuestionario que les mostré. Este cuestionario lo hicimos porque queríamos saber si es que, por ejemplo, hiciéramos eso y nos empezáramos a preocupar directamente, ¿a cuántos alumnos tendríamos que contactar? ¿Ya? Y aquí, después de que vimos estos resultados, mi computador está extremadamente lento, después que vimos estos resultados nos dimos cuenta que eran 300 estudiantes, nos dimos cuenta que eran bastantes, ¿ya? Los que ya están de base, bastante. Y esto no es, lamentablemente, esto es el promedio. O sea, nuestra población no es peor que otras, pero esta es la triste realidad que tenemos como sociedad. Que tenemos ese 7% de personas que se ponen un 1 a sí mismos en cómo se sienten. Y es terrible. Es terrible. Entonces, estamos viéndolo, pero es algo que si ustedes tienen alguna idea de si tenemos que hacer algo o no, yo soy de la idea de que sí, que debiéramos trabajar con esto, debemos trabajar eso. Pero claro, no queda como, ¿y qué hacemos? Digamos? ¿Qué hacemos con estos 300 estudiantes? ¿Tenemos la capacidad o no? Sí. Muchas gracias, Jorge. No sé si nos dejas inquietos, como la sensación es, wow, lo comentaba ahí Manuel en el chat, muy fuerte la cifra. Sí. También es una invitación, yo creo, a nosotros y nosotras como docentes, no solo desde el rol del ayudante, sino qué estamos haciendo nosotros por el bienestar de nuestros estudiantes.
¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Como comenta ahí Pilar. Yo creo que ahí un puntito base al menos es poder identificar, conocer las redes de nuestra universidad, tener ahí el mapa, saber al menos a dónde acudir. Yo creo que ese sería el puntapié inicial. Así que Jorge, te damos las gracias por tu presentación y por las preguntas, estuvieron muy interesantes también. Belén. Sí, bueno, a continuación vamos a presentar a nuestras siguientes exponentes, Verónica Lillo y Pilar Cox, pertenecientes a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos traen la ponencia que se llama Ambientes favorecedores para el aprendizaje. Así que adelante Pilar y Verónica, pueden compartir su presentación. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Vamos a llevarla al otro formato. No siempre sale tan rápido como uno quisiera. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias al Centro de Desarrollo Docente, al equipo de AMAS-S por todo este trabajo que hemos hecho en conjunto y por invitarnos a participar en esta instancia. Para compartir, y es interesante el complemento con Jorge, porque nosotros vamos a compartir una experiencia que nace también de cursos, y nace de cursos que, vamos a ver en un segundito más, tienen una doble tarea, en el caso de la Facultad de Educación, que es por un lado generar estos espacios favorecedores para el aprendizaje, pero por el otro lado también enseñar a nuestras y nuestros estudiantes a generarlo en sus espacios de aprendizaje, en sus espacios escolares. Entonces, de alguna manera tiene esa doble misión y por lo tanto el rol de modelaje que cumple es muy importante para nosotros y lo tenemos siempre presente. Los cursos que nosotros trabajamos en general son el curso de gestión de aulas heterogéneas, que es un curso para educación media, y el curso de gestión y liderazgo en el aula, que es su equivalente, no son exactamente iguales, pero equivalente en educación básica, por supuesto que se adapta a cada uno de los niveles, y por lo tanto nuestra mirada es desde la formación docente. Y en ese sentido tenemos esta doble dimensión a la que hacía referencia antes, y para nosotros esta ha sido una preocupación permanente, es decir, cómo generamos estos ambientes que sean propicios, que sean favorecedores del aprendizaje de todas y todos, es una tarea que está al centro de la tarea de estos cursos. No es algo que haya surgido con la pandemia, no es, sino de alguna manera es algo que hemos vuelto a redefinir y a remirar con la pandemia. ¿Cuáles son los focos de estos cursos que nos sirven como antecedentes para las experiencias y las estrategias que les vamos a compartir? Primero, el foco principal de estos cursos tiene que ver con la gestión de ambientes facilitadores para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes. Entonces, el curso se orienta a enseñar conceptualmente y a vivir, ¿no es cierto?, esta experiencia de manera que la puedan reproducir en sus contextos de práctica. Luego tiene un foco importante desde la perspectiva del desarrollo socioemocional, porque pone atención intencionadamente en asegurar el sentimiento de pertenencia, la participación equitativa y la valoración de la diversidad. Y como tercer foco importante es la metodología. Estos cursos utilizamos la metodología de taller experiencial, en que la idea es que el conjunto de estudiantes, a medida que va participando en el curso y va aprendiendo los conocimientos y las habilidades que el curso busca desarrollar en ellas y en ellos, también esté viviendo este proceso de aprendizaje en un ambiente que favorece el aprendizaje de todas y todos, con participación equitativa, con sentimiento de pertenencia y valorando la diversidad. Entonces es un desafío importante que nos ha acompañado desde siempre y que ahora cobra una nueva potencia, podríamos decir. Claramente, el contexto de la pandemia hizo estos focos mucho más necesarios. Vamos, Pili. Ahora les queremos invitar a observar esta imagen. Observen esta imagen y les queremos invitar a participar en un pequeño ejercicio de lluvia de ideas. Les vamos a mostrar 3 conceptos y por favor en el chat escriban con qué conceptos ustedes asocian cada uno de los términos para la reflexión. Vamos. Pertenencia. Por favor, una palabra, un término en el chat.
¿Con qué asocian pertenencia? Les invitamos a participar. Solo un término. ¿Con qué ustedes asocian la pertenencia? Vamos con un segundo término. Participación. Y esto es clave. Si ustedes observan, en el chat aún no hay respuesta. Esto que está pasando es lo que en general ocurre en nuestras experiencias, en estos cursos tan alejados de la realidad que conocíamos anteriormente. Finalmente, el último término, equidad. Estos son los principales desafíos. Verónica, mientras piensan en equidad, sí tenemos respuestas. Respecto de la primera palabra pertenencia, tenemos vínculo, identidad, relación, familia, Fíjate que yo no las veo en el chat, así que por favor léemelas, no me llegan. Unión, y dentro de participación, compromiso, acción, autonomía, energía, comunidad. Dale, sí, bien, perfecto. Justicia parece muy 4 o 5 personas que ponen justicia. Salud pública, si no me equivoco, si traduzco bien el portugués. Prioritario, oportunidad. Fantástico, extraordinario. Bueno, esto que ustedes han asociado dice directa relación también con las perspectivas subjetivas de cada uno y cada uno de nuestros estudiantes. La pertenencia, la participación y la equidad son los ejes centrales de nuestros cursos en un programa de formación de profesoras y profesores, y se ha transformado en un imperativo en la actualidad. La pandemia claramente ha sido una experiencia muy adversa. Sin embargo, también nos ha traído la visibilización de necesidades que son tan profundas en cada uno y cada uno de nosotros que en la actualidad nos permitieron darnos cuenta que aún no las hemos resuelto, que eran un poco secundarias o quizás bastante secundarias en los procesos formativos antes de la pandemia. Vamos, Pili. Nuestras preguntas, por lo tanto, en estos cursos es cómo apoyamos la construcción de un verdadero grupo para el aprendizaje. En nuestra tarea, en general, nosotros muchas veces pensamos que un curso es un grupo, y eso no es cierto. Los cursos se configuran en muchas ocasiones al azar. Las personas que participan no eligieron a aquellos que les van a acompañar en esta experiencia de aprendizaje. Tampoco eligieron a sus profesores, tampoco eligieron el currículum escolar, ni siquiera eligieron la institución. Eso significa entonces que este grupo de personas que están reunidas necesitan que se suscite este proceso de transformación del curso en grupo de manera sistemática e intencionada. Y eso responde también a la segunda pregunta: ¿cómo aseguramos que todas y todos tengan acceso equitativo a aprender? Les queremos invitar a conocer 2 estrategias que representan el esfuerzo por encontrar respuestas a esas preguntas tan centrales. Una de las estrategias que vamos a compartir es la estrategia de los grupos de apoyo. Vamos a entrar en detalle de cómo funcionan y cuál es su rol dentro del curso. Y luego las estrategias que usamos en la regulación por una participación equitativa, que es un elemento clave para justamente la pertenencia, la equidad y la participación. Vamos a partir entonces con el grupo de apoyo. Vamos, grupo de apoyo. Esta fue una propuesta que logramos instalar desde el principio. El grupo de apoyo se constituye para establecer relaciones positivas orientadas al acompañamiento, con el fin de alcanzar las metas formativas del programa. ¿Qué es lo que implica
el grupo de apoyo? Vamos. Primero, es muy importante que este grupo de apoyo mantenga contacto permanente entre los miembros. Les queremos contar que nosotros configuramos grupos pequeños que participan de este curso y este grupo de pequeños tiene la responsabilidad de contactarse de manera permanente. Vamos, Pili. Quienes siempre, estos miembros en primera instancia, tienen como tarea clarificar sus dudas entre sí. Esto responde al principio de que el aprendizaje en paridad siempre es más significativo. Significa que los estudiantes, frente a cualquier duda, la primera iniciativa debería ser acudir a su propio grupo de apoyo. Esto ha sido muy interesante porque también se les estimula, si es que el grupo no puede resolver las dudas, se les invita a consultar a otro grupo de apoyo. Y cosa que ojalá no lleguen al ayudante ni a la profesora. Esto no solo en términos de generación de vínculos ha sido tremendamente positivo, sino que también ha significado que el desgaste de la docencia ha sido cada vez menor desde estos propósitos. Vamos. Lo mismo también ocurre con que cada vez que se ausenten, los miembros del grupo representarán a esta persona. Yo creo que todos podemos recordar, sobre todo en nuestra etapa escolar, cuando faltábamos a clase, teníamos esa sensación de que algo nos estábamos perdiendo. Había una vida que estaba transcurriendo, había un grupo en el cual nosotros pertenecíamos y no sabemos si somos invisibles para ese día, para las decisiones que se tomen, para las actividades que se realicen. Por eso, que sentirse representado en la clase es un formato que les permite de verdad pertenecer. Vamos. Por supuesto que este grupo de apoyo está a cargo de ponerles al día de la clase, de las tareas asignadas, entre otros aspectos. También, por ejemplo, inscribirlos en los grupos de trabajo, en las decisiones que se vayan a tomar, etc. Vamos. El diseño de los grupos es un factor clave. Para esto, nosotros diseñamos una breve encuesta. Aquí las ayudantes son tremendamente importantes, porque ellas fueron quienes decidieron qué tipo de pregunta nos podría entregar información acerca de los intereses, de las necesidades y sobre todo de las actividades de esparcimiento que realiza la juventud en este momento. Entonces la encuesta consistía en preguntarles qué serie estaban viendo, qué tipo de comida les gusta, si realizan actividades deportivas, en fin. De esta manera nosotros podríamos encontrar elementos comunes y formar grupos que tuvieran una afinidad. Y otro factor que es muy importante es aplicar un proceso de monitoreo de manera permanente. Acompañar a estos grupos de apoyo, hacer la pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se están vinculando? Y si es que esto ha tenido de alguna manera el impacto positivo que se espera. En esta experiencia se espera intencionar procesos de autocuidado y reciprocidad, enriquecedores del desarrollo emocional. Esto es muy importante porque nosotros sabemos que el autocuidado no es solo cuidarse a sí mismo, también el autocuidado implica el cuidado de los otros. Y con respecto a la reciprocidad, sabemos que dar y recibir se aprende. Y como se aprende, es necesario hacer una enseñanza explícita al respecto. No siempre los estudiantes consideran que las experiencias de aprendizaje en formatos grupales son satisfactorias. Muchas veces tienen la experiencia de que ellos tuvieron que dar mucho más que el resto, y eso es claramente un factor que hace más tóxico el ambiente. Hay otros estudiantes que tienen la experiencia de que han podido aportar muy poco, y eso evidentemente daña significativamente su autoestima. Es por eso que el dar y recibir en equidad es fundamental en este modelo de grupo de apoyo. Otro factor que es muy relevante es que en esta encuesta también incorporamos una pregunta abierta
sobre si es que tenían alguna información importante que compartir en privacidad con nosotros. Después, con las preguntas, les vamos a contar cuáles fueron las respuestas. Bien, y ahora vamos a compartir la segunda de las grupos de estrategias. Yo digo, es la estrategia de regulación para la participación equitativa, pero son muchas estrategias que actúan juntas en función del mismo objetivo. Y se basa, este conjunto de estrategias, se basa en que la distribución de la participación en el aula no es neutral, ni solo producto de que cada estudiante toma una decisión sobre si participar o no participar. Y el foco entonces de estas estrategias tiene que ver con dar espacio equitativo a todas las voces. Y esto ha sido especialmente relevante en pandemia, porque, un poco como Jorge decía, tenemos estudiantes que tienen mayor o menor conectividad, estudiantes que están en ambientes de estudio poco favorables o poco sanos para ellos, o que no quieren compartir y por lo tanto apagan las cámaras. Y también se reproducen en la dinámica online las dinámicas que suelen producirse en la vida presencial también, que son dinámicas de poder que están detrás de la participación, dinámicas de estatus. Aquellos estudiantes que son mejor valorados académicamente y mejor valorados por sus pares suelen participar muchísimo más que aquellas y aquellos estudiantes que no viven esa experiencia. Nosotros estamos entonces mirando este vínculo entre la participación y el aprendizaje como un vínculo clave, y estamos hablando de cómo hay un elemento que se llama el estatus, que tiene que ver con estas dinámicas de poder y de jerarquía dentro del aula, que son dinámicas que nosotros recibimos desde la sociedad, reproducimos, o sea, recogemos de la sociedad aquellas y aquellos estudiantes que han recibido más retroalimentación, que tienen mejores condiciones económicas, sociales, que tienen, por ejemplo, condiciones de género, como también refería Jorge, el menor bienestar en mujeres y en personas que se definen como de otro género, ¿no es cierto? O sea, todos esos elementos son los que marcan el estatus, y ese estatus, lamentablemente, los estudios nos muestran que marca fuertemente quién participa y quién no participa, y cuánto esa participación es escuchada por compañeras y compañeros también en la sala de clase. Y lo que nosotros queremos hacer con estas estrategias, entonces, es tratar de romper este vínculo. Es decir, de que al menos dentro de la clase, y idealmente esto se pudiera extender, pero por lo menos adentro de la clase, esa jerarquía de poder y esa jerarquía social no se reproduzca en términos de la participación, sino que nos aseguremos que todas y todas tengan espacio equitativo para todas las voces, como dice más arriba. ¿Cómo hacemos eso? Primero, probar formas diferentes de generar participación e interacción. Una de las cosas más importantes en esto, y mientras más grande es el curso, más importante es esto, es probar formas diferentes a la pregunta al grupo completo y la levantada de mano, que es la estrategia que usamos a nivel escolar, a nivel universitario, la pregunta al grupo y que respondan quienes levantan la mano. Eso nos puede llevar a una inequidad en la participación muy grande. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué pasa con un profesor o una profesora que tiene un curso de 40 estudiantes? Y hace una pregunta y 10 personas levantan la mano. Le pregunta a 2 o 3, perfecto. Hace otra pregunta y 10 personas le levantan la mano. Y probablemente son 8 de las mismas, más 2. Y vuelve a repetir la situación, y al final de la clase dice, maravilloso, cada vez que yo hice una pregunta, hubo 10 personas al menos que levantaron la mano, y eso significa una tremenda participación. Sin embargo, si miramos adentro de esas 10 personas, lo más probable es que haya habido 15 en total que levantaron la mano, y otros 25 que no estuvieron presentes en la discusión del aula. Y eso no es casual, como decíamos, y no tiene que ver solo con decisiones. Generar condiciones para que todas y todos participen, es decir, abrir espacios. Hay estudios de la Escuela de Psicología que midieron el tiempo que pasaba entre que un profesor o una profesora en segundo ciclo básico hacía una pregunta y pedía la primera respuesta. Y ese tiempo, cuando yo les pregunto a los estudiantes, siempre creen que son 30 segundos, 1 minuto, es menos de 1 segundo. Eso significa que solo responden aquellas y aquellos que están de alguna manera en mejor condición para responder. Y muchos y muchas se quedan fuera de esa respuesta. Entonces, medidas sencillas como
30 segundos para pensar, 1 minuto para pensar, anotar una respuesta, esbozar una respuesta en un papel, escrita, conversar con el compañero o con la compañera, ya de alguna manera reduce ese espacio de estudiantes que quedan fuera, y progresivamente entonces va incorporando a más personas. Luego, promover interacciones horizontales entre pares. Nosotros generalmente vemos en la educación mucha interacción frontal, ¿no es cierto?, con el profesor y la profesora, pero las interacciones horizontales permiten escuchar más voces, permiten generar vínculos entre estudiantes. Traer al centro intervenciones de la periferia y conectar respuestas parciales. A veces un estudiante nos hace un comentario atrás, pero es un estudiante de bajo estatus, un estudiante que nadie lo va a escuchar, y nosotros con nuestra voz le prestamos nuestra voz para que esa intervención se escuche, pero se la atribuimos a la persona que la hizo, ¿no es cierto? Conectamos respuestas parciales, a lo mejor es un estudiante que hace un esbozo de respuesta. ¿Cómo hacemos para incorporar esa respuesta en la discusión del grupo? Ahí tengo algo en el chat que dice, ya cerrando para que haya tiempo. Perfecto, vamos a esa dirección. Y trabajar en grupo pequeño. Trabajar en grupo pequeño, no voy a extender sobre eso, podemos hablarlo en las preguntas, pero es una herramienta fundamental, especialmente en cursos más grandes, para generar esta participación equitativa. Y lo que les queremos, y rotar, lo último era rotar los roles de vocería. Podemos ampliar eso después, pero no dar siempre, o sea, no generar espacio para que no siempre las mismas voces sean las que representen la voz de las compañeras y compañeros. Sabemos que si decimos en un grupo, podríamos pensar quiénes van a ser los voceros de cada uno de los grupos pequeños. Bueno, rotar eso intencionadamente hace que esas voces se diversifiquen. Y solo para terminar, compartirles nuevamente desde la mirada micro, algunos comentarios de estudiantes que nos dicen cuáles son algunos resultados que nosotros esperamos ver y que hemos visto en algunos instrumentos de medición como la encuesta docente. Clases dinámicas que involucran activamente a todos los estudiantes. Les invito voy a poner las dos inmediatamente para que ustedes las lean. Estos son textos de estudiantes que responden encuestas docentes sobre estos cursos. Muy importante ahí, que mientras ustedes lo leen, muy importante ahí el vínculo entre el aprendizaje y el ambiente para el aprendizaje. No es algo, el ambiente de bienestar, el ambiente tranquilo, el ambiente de participación y saludable, no es algo distinto del aprendizaje, sino que favorece realmente el aprendizaje. Y solo compartir 2 datos más, y esto es un dato totalmente micro, de una evaluación. El 69% de un grupo dice que ha aprendido más de lo esperado en este tipo de curso, y el 64% del grupo dice que el curso promueve su pensamiento creativo, analítico o crítico mucho más de lo esperado. Entonces, solo darle las gracias y compartir con ustedes que para nosotros es muy importante que esto no sea algo separado del aprendizaje, sino vinculado al aprendizaje, como base fundamental para que el aprendizaje equitativo se produzca. Muchas gracias. Bien. Los que me conocen saben lo buena que soy para que nos resultó a las dos hablar en 15 minutos. Esto ha sido un gran esfuerzo. Estamos disponibles para sus preguntas. Así es, bueno, agradecemos la tremenda presentación de Pilar y Verónica, así que si tienen alguna consulta o comentario también para ampliar la interesante discusión que se puede desprender de esta ponencia, también la pueden hacer, también levantando la mano, así que allí al parecer hay una mano levantada. Sí, Jorge tiene la mano levantada, Belén. Sí, gracias por la presentación, súper interesante también me parece este enfoque. La pregunta es dijeron que era crítico cómo se conformaban estos equipos. Sí. Ahí ¿tienen alguna, no sé si lo mencionaron, tal vez me distraje, pero si hay alguna metodología ahí para armarlo? Sí, bueno, en realidad estos cursos se transforman en un verdadero laboratorio, porque lo ideal es que tengan alguna posibilidad de interactuar al menos un par de semanas para que los grupos tengan tengan vínculo, interacción para poder desde esa perspectiva armar los grupos. Pero como no podemos en este semestre universitario que es tan escaso,
lo que hacemos es antes de comenzar la clase, es decir, antes de comenzar el semestre, les enviamos una encuesta a los estudiantes y esas encuestas tienen algunas preguntas que dicen relación con sus intereses, con sus hobbies, con sus comidas preferidas, en fin. Eso es una encuesta bastante simpática y cercana. Y también agregamos al final una pregunta sobre si es que quieren compartir con nosotros algo que consideren importante de considerar durante el desarrollo del semestre y que se va a mantener en la privacidad. Esa última pregunta, Jorge, ha sido clave para nosotras porque ahí es donde nuestras estudiantes nos han compartido su situación de duelo, de malestar, de agobio, de aprehensión emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente las estadísticas que ustedes descubrieron se presentan de una manera muy similar en nuestra facultad. Bueno, y a partir de esas respuestas configuramos los grupos y se genera un ambiente que es muy grato, es muy estimulante. Y aquí hay otro dato, que para que ellos tengan excusas para reunirse, durante todo el semestre, cada grupo debe hacerse cargo de 2 actividades recreativas al semestre que se realizan al inicio de la clase. Todas nuestras clases comienzan con una actividad recreativa que esperamos que dure unos 10 minutos. Esa actividad recreativa tiene que tener el desafío de estimular la participación, de generar un clima distendido y sobre todo ser estimulante para que los estudiantes puedan olvidarse de aquello que traen, que les agobia y aliviar la mochila. Y la otra actividad que también deben realizar es que al regreso del recreo tienen que realizar un ejercicio de activación. Eso significa que durante todo el semestre al menos tienen excusa para organizar esas 4 actividades. Somos todos felices con eso. Quizás si pudiera agregar algo, también en ese espacio de las cosas privadas a veces les preguntamos más directamente si hay alguien del grupo, sobre todo cuando los cursos ya son de años más avanzados, si hay alguien del grupo con que no les gustaría estar en este grupo. Sí. Porque a veces justamente generar estos espacios, sobre todo en el mundo a distancia, puede beneficiarse de no producir choques eléctricos innecesarios. Y eso los estudiantes lo valoran y además es un aprendizaje. Yo cuando hacemos esa pregunta, yo les digo, es muy importante saber que yo no quiera o no me gusta o que no quiera trabajar en una cosa de largo plazo con alguien, no significa que no se vayan a enfrentar a trabajar con esa persona en grupos pequeños, en momentos, en actividades de clase o en otros, pero que para esto que requiere alta coordinación, que requiere un vínculo más cercano, bueno, en este caso entonces tiene sentido y de alguna manera modelamos también que ellos no generen esos espacios de cortocircuito en sus salas de clase escolares, que Claro. los profesores tenemos un poquito esa tendencia a generar cortocircuitos A innecesarios. imponer, claro, a imponer interacción. Claro, exacto. Leila, tú tienes la manito levantada. Y les recuerdo, antes de que Leila hable, que en el canal de Vocês español falaram no pueden início escucharla. algo que a gente escuta. Espera un poquito, Leila. Un poquito para poner el canal de español. Ahí está. Ya. Vocês falaram no início algo que a gente escuta muito por aqui, que é a dificuldade de trabalhar em grupo, né, onde alguns alunos se sentem sobrecarregados, né, fazem mais do que os outros. O que é que vocês têm utilizado como técnica para favorecer essa interação e realmente que todos consigam trabalhar em grupo? Bueno, tu pregunta es muy importante. Ahora, ahí el desarrollar el sentimiento de pertenencia es fundamental. Y es por eso que tratamos de realizar muchas actividades al inicio donde ellos puedan compartir experiencias cercanas. Nuestro tema es el aprendizaje y desarrollo socioemocional, los climas nutritivos, la transformación del curso en grupo, en fin, son temáticas que nos permiten reflexionar en conjunto y desarrollan una mayor sensibilidad con respecto a la disposición actitudinal para vincularse e interactuar con otros. Recordemos que nuestra facultad es una facultad de educación, entonces es parte muy importante de la tarea que ellos van a realizar posteriormente. Y en ese mismo contexto,
Los grupos pequeños, que es justamente lo que Pilar les quería plantear, son los grupos que facilitan extraordinariamente el aprendizaje en paridad. Y le dejo esta respuesta a la Pili. Vamos. Sí, gracias, Puki. Bueno, muy importante el tema de los grupos pequeños y cómo organizar, pues yo creo que, y ahí hemos tenido una experiencia con el Centro de Desarrollo Docente de hacer talleres respecto del grupo pequeño en conjunto con una profesora de ingeniería, con Alejandra Cortázar, con Catalina Cortázar, perdón, en los cursos de desafíos de la ingeniería. Y ahí hemos llegado en el fondo a trabajar cómo hay varios elementos para tener en cuenta en los grupos que permiten asegurar este compromiso de todas y todos, como dice Leila. Por una parte es diseñar una tarea que sea interesante, desafiante para el grupo. Sin la tarea desafiante es muy difícil motivar, pero también diseñar una forma de trabajar que requiera, por una parte, la independencia, el trabajo individual, pero que requiera la interdependencia. Entonces, que a nosotros nos levante, y un sistema de monitoreo que a nosotros nos levante alertas cuando ese trabajo no está funcionando de la manera que fue diseñado, no está teniendo la participación de todas y todos. Entonces, reuniones, reportes de anticipación, que tengan preguntas sobre cómo está funcionando el grupo, qué dificultades se han encontrado, ayudan a que esto realmente no pase lo que suele pasar y los estudiantes reportan siempre, que es que en un grupo pequeño hay 2 o 3 que trabajan y 2 o 3 que no. Entonces hay un sistema de monitoreo cercano, de entregas parciales, que permite que uno se entere de eso y tome medidas de apoyo antes de... y eso lo hemos hecho en cursos pequeños como los nuestros, que tienen 30, 40, 50 estudiantes, y en cursos grandes como Desafíos de la Ingeniería, que tienen como 400 estudiantes, si no me equivoco, por lo menos lo que contaba la Catalina cuando lo hacíamos en conjunto. Así es que el diseño de la tarea y el monitoreo de esa tarea nos ayuda a de alguna manera responder a esa dificultad que tiene el trabajo en grupo, especialmente en tiempos de pandemia, donde la conexión entre ellos es más compleja. Pilar, me gustaría profundizar ahí en lo que acabas de comentar, hacerte una pregunta con respecto a la evaluación. Esto que tú mencionas del monitoreo, ¿es un monitoreo que hacen los y las docentes? O también pensamos en el monitoreo entre pares, ¿cierto? A través de una coevaluación o evaluación de pares, ¿cómo está incorporado eso? Sí, ambas cosas. En grupos más pequeños se puede hacer más desde el equipo docente, ayudantes y profesores. Yo creo que ahí nosotros, lo que comentaba Jorge, es importante pensarse como equipo docente, y eso yo creo que es algo que hemos trabajado nosotros también en los cursos nuestros, no como el profesor o la profesora y sus ayudantes que hacen una tarea administrativa de segundo orden, sino como los ayudantes son parte del equipo docente y por lo tanto requieren capacitación, y a medida que van avanzando en el tiempo con el trabajo con uno, también uno va teniendo más confianza en sus criterios y entonces su rol pasa a ser súper determinante en este trabajo. Pero también trabajamos mucho la evaluación entre pares. El que cada uno pueda decir, bueno, cuál fue la contribución de cada uno, cuál fue la contribución de los miembros del grupo, pero no solo al final, porque al final tiene un carácter un poco complejo cuando hay evaluación sumativa, calificación involucrada. En el momento de la evaluación intermedia es un momento, o de la evaluación formativa, es un momento en que esa evaluación entre pares puede ser de alguna manera más libre, y porque está orientada y enfocada a solucionar problemas más que a descalificar o calificar el trabajo del otro. Absolutamente. Sí. O sea, das la posibilidad de mejora también. Claro, claro. ¿Les puedo hacer una pequeña intervención? No sé cuánto tiempo nos queda. Y estamos justo en el tiempo, así que con tu intervención terminamos. Pero... Bien. Bueno, nosotros también al principio del semestre, los estudiantes, ellos diseñan un contrato formativo en conjunto con nosotros. Es muy importante. Ese contrato es fundamental porque establece comportamientos que son claves, que tienen que ver con la adscripción actitudinal. Entonces ellos plantean metas que son relevantes para ser protagonistas de su propio aprendizaje, y también nos plantean metas a nosotros como equipo docente, que son las que ellos consideran que son necesarias para sus propios procesos. Ese contrato es un contrato que se discute muy en profundidad y que se trabaja fuertemente al interior de estos grupos pequeños y luego se socializa el curso completo. Se establece a través del consenso y también se va monitoreando, y hace muy poco nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hacer una nueva evaluación acerca del proceso,
Y es extraordinario observar cómo los estudiantes son capaces de verdad de discriminar en que aquellas metas que honestamente han sido alcanzadas, y para eso tienen que presentar evidencia, y también aquellas en las cuales ellos asumen que no se han comprometido o no han desarrollado aquello que se requiere. Y todos plantean sugerencias para seguir manteniendo los logros y también ahora para recuperarnos y modificar para alcanzar las metas. Ese contrato formativo para nosotros es clave en el desarrollo del sentimiento de pertenencia y en el sentimiento del derecho a participar. Y solo una acotación sobre este contrato, porque es clave, solo por eso la hago, porque ese contrato no es solo entre los estudiantes, nos incluye a los profesores y a los ayudantes, con un rol, descripción, cómo nosotros ayudamos a que esto pase. Y también ellos evalúan cómo nosotros hemos cumplido ese rol, que quedó explícito, cómo las ayudantes o los ayudantes han cumplido ese rol, y por lo tanto tenemos, y lo evaluamos a nivel intermedio, entonces tenemos espacio de mejora. Y creo que eso de que nosotros somos parte del grupo y tenemos un rol en facilitar el trabajo del grupo, así como ellas y ellos tienen un rol también, a nosotros nos ayuda en este trabajo. Sí. Muchas gracias por este espacio. Excelente. Gracias, excelente. gracias. Es un ejemplo concreto, una estrategia para la participación y también demuestra un espacio democrático, ¿cierto?, de Sí. aprendizaje en el cual los estudiantes y las estudiantes son protagonistas también y se comprometen con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. ¿Belén? Sí, también, bueno, quedarnos con una frase que ustedes señalaban en la presentación, que me parece súper interesante y bonita, del dar y recibir también al interior de un grupo y cómo podemos también educar en eso dentro de nuestros espacios de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias Verónica y Pilar por esta presentación. Vamos a continuar con las ponencias. Le vamos a dar la bienvenida y el pase a Luna Guevara, que es parte de la Facultad de Medicina y también de la Vicerrectoría de Pregrado de la Universidad de la Frontera, que viene con su presentación que se titula Pandemia y la necesidad de conectar entre los actores educativos, guía para la interacción valiosa en la docencia universitaria. Muchas gracias por la presentación. Quiero avisar de inmediato que estoy desde la universidad y creo que tuve algunos problemas de señal, así que espero no caerme. Me cambié de computador, pero cualquier cosa, espero volver a reconectarme. Bueno, mi nombre es Luna Guevara, soy psicóloga y en este momento lo que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver con una guía que desde la Unidad de Coordinación de Desarrollo Docente e Innovación Metodológica con TICS de la Universidad de la Vicerrectoría de Pregrado estamos trabajando, porque hemos planteado la problemática de visibilizar la necesidad de la conexión entre los actores del proceso educativo, ¿sí? Tanto docentes, ayudantes como estudiantes. Y para contextualizar un poco, es importante mencionar que la Universidad de la Frontera, la UFRO, está ubicada en la región de la Araucanía, ¿cierto? Es una universidad pública y estatal que es considerada como que está dentro de las mejores del país, con 6 años de acreditación, y que a su vez es la fusión de 2 sedes, ¿cierto?, que se genera en el 1981. Entonces, para nosotros es importante también hablar de nuestra historia y desde ahí cómo hemos ido creciendo, y en la actualidad trabajamos con 6 facultades, con 10.644 estudiantes, de los cuales se identifican como mujeres 49,9% de ellos con ascendencia mapuche, y que respondemos a la primera preferencia de ellos en la inserción a la universidad. Para nosotros, como coordinación de desarrollo docente, esto es importantísimo porque nos habla de la diversidad que tenemos como estudiantes, de las necesidades a las cuales tenemos que responder y apoyar, porque nosotros trabajamos con los docentes. Nuestros focos son los académicos de la facultad y en el trabajo que ellos van a tener con los estudiantes. Y nuestra vicerrectoría o la unidad de desarrollo docente depende de la vicerrectoría de pregrado, con nuestra vicerrectora, nuestra directora y nuestro equipo. Para nosotros es importante presentar el equipo porque somos un equipo multidisciplinario, trabajamos psicólogos, sociólogos, profesores, ingenieros, y desde ahí queremos apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A través de qué? A través de innovación, a través de la investigación y a través de la capacitación. Y dentro de las capacitaciones, trabajando con los docentes el cómo planifican y organizan la asignatura, cómo desde aspectos técnicos de configuración de aula virtual, cómo evalúan, pero también cómo implementan la docencia, porque es importante que
muchos de los docentes que tenemos en la universidad no son profesores de profesión, sino que son especialistas en sus áreas de trabajo, y por ende hay la necesidad de desarrollar ciertas habilidades para humanizar la práctica de la docencia, ¿sí? Validar entonces qué ocurre dentro de la docencia, y como decía tal vez una colega, la necesidad de integrar los aspectos socioemocionales con el proceso de enseñanza-aprendizaje, no como cosas separadas. Luna, ¿te puedo interrumpir un segundito solamente? No sé si tienes abierta la ventana del chat o somos nosotros en el Zoom, pero hay un cuadrado gris que tapa la pantalla. Hay Un recuadro. Me imagino que somos nosotros mismos en el Zoom. Ya, voy a pedir ayuda. Lo siento. Sí, si Tal no, vez si esa puedes ventana, bajarla. Eso. esa ventana de la derecha de Zoom ¿Ahí? la puedes minimizar, achicar. ¿Ahí sí? No, si Ahí somos sí. nosotros, Ahí Ahí. está. Ahí Sí. sí, ya, la Perfecto, saqué. muchas gracias. Gracias. Excelente, queda arriba un rectángulo, pero no pasa nada. Pero no nos tapa la presentación, así que continúa nomás. Muchas gracias. Ya, ¿ahí sí? Súper. Ustedes me avisan entonces porque no veo a nadie. Perfecto, te vamos a avisar. Ya. Entonces, en lo que les iba planteando, la unidad, ¿cierto?, la coordinación de desarrollo docente, en este macro, con esta sociedad, en esta región, hemos tratado de generar un análisis para plantearnos por qué será importante el trabajo de las competencias socioemocionales en el docente. Y desde ahí entonces vemos que existe una preocupación institucional por la salud mental de la población estudiantil, porque a través de las investigaciones internas hemos visibilizado que la experiencia estudiantil no está siendo tan favorable para el desarrollo de una vida integral del estudiante, ¿sí? Donde hay una concepción educativa academicista muy tradicional que no permite una mirada integral de la persona del estudiante, perdiéndonos de sus dimensiones físicas, emocionales y espirituales, ¿sí? Focalizándonos muchas veces solo en lo cognitivo, donde sabemos que la cultura universitaria debe avanzar en la valoración de la diversidad y aumentar la decisión real del estudiante en los espacios de decisión, no solo en una participación, ¿cierto?, de diálogo, ¿ya? Y eso implica entonces trabajar las resistencias de lo que implica una renovación de las prácticas docentes con nuestros docentes. Esto de alguna manera nosotros, estas reflexiones las respaldamos en lo que ya vemos hace muchos años, ¿sí? Que es un desafío en las universidades que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de la gran masificación y la diversificación de los estudiantes que llegan a la educación superior, asumiendo a su vez que el ingreso a la universidad, la literatura lo señala así, implica un mayor manejo de la autonomía para los estudiantes, de asumir responsabilidades académicas, de responder a expectativas, tanto personales como familiares, que pueden propiciar la aparición de trastornos o sintomatología en el área de salud mental, ¿sí? Entonces, vemos que la población estudiantil tiene mayores tasas y mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, del desarrollo de sintomatología psiquiátrica, y que los conceptos como depresión, ansiedad y estrés son altos en nuestra población y que además se visibilizan significativamente más en mujeres, recordando que casi el 50% de nuestra población estudiantil son mujeres, ¿sí? Y también de contextos de alta vulnerabilidad dentro de la 9ª región. Entonces, nos cuestionamos acá cuál es el rol de la universidad, ¿sí? Y si pensamos en lo que señala la UNESCO, tiene que ver con que como universidades tenemos que dar una adecuada respuesta a los cambios que experimenta nuestra población estudiantil, modificando los modelos. Y aquí voy a hacer un entre paréntesis muy importante, porque la Universidad de la Frontera en la actualidad se encuentra en este proceso de replantearse cuál es su modelo educativo, ¿sí? Y la idea de este nuevo modelo educativo tiene que ver con establecer al estudiante como el protagonista del proceso educativo, ¿cierto? Y favorecer la retención y la pertenencia en la universidad, pero considerando otros aspectos, no solo cognitivos en su desarrollo. Y ahí emerge claramente la importancia del rol del docente. El docente es la cara visible que tiene la universidad hacia el estudiante, ¿cierto? Son los tutores que pueden generar cambios importantes en la historia de aprendizaje de sus alumnos para potenciar sus capacidades, acogerlos, motivarlos en el deseo de aprender y desarrollarse en la universidad, recordando que también uno de los objetivos principales de este ya no adolescente, sino adulto emergente, tiene que ver con plantear su proyecto vital. Y para poder plantear el proyecto vital que está asociado a esta etapa de aprendizaje, se requiere tener un tutor, y ese tutor que genere un apoyo social percibido. Y desde ahí nosotros visibilizamos que tener esa percepción de que el docente o el ayudante tiene un apoyo
nos da un apoyo, influye positivamente tanto en la salud mental de nuestros estudiantes, pero también en sus avances académicos, ¿sí? Hay menos deserción y desde ahí hay mayor motivación por aprender. Entonces, cuando eso lo bajamos luego a cosas más concretas para trabajarlas como docentes, como equipo visibilizamos la necesidad de validar y promocionar la interacción formativa. Entendiendo la interacción formativa como esta experiencia clave que entrega la universidad en el vínculo que hace entre los actores del proceso, tanto profesores como los estudiantes, que fortalece el desarrollo académico, social y personal de los estudiantes, ¿ya? Que están en formación. Entonces, desde ahí, nuestro equipo trabaja en base a un plan de fortalecimiento de las universidades estatales, los denominados FF, que en este caso es el FF4, y se genera un hito que se denomina Programa de Salud Mental en la UFRO instalado y en funcionamiento. Este programa entonces tiene como objetivo principal el fortalecer la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje para avanzar en la formación integral del estudiante en diversos entornos de aprendizaje. Y aquí hay un tema relevante que tiene que ver con diferenciar lo que es salud mental desde una mirada clínica, ¿sí? Porque muchas veces el docente nos va a decir, bueno, si el estudiante tiene depresión, ansiedad y estrés, que vaya al psicólogo o que vaya al psiquiatra, ¿sí? Sino que darnos cuenta que desde la salud mental vamos a abordarlo desde el concepto de bienestar psicológico y el rol educativo que la universidad tiene que hacerse cargo, y desde ahí los docentes, de cuál es nuestro aporte para el desarrollo del bienestar psicológico de los estudiantes. ¿Sí? Entonces es eliminar la mirada clínica, bajarla al proceso de enseñanza-aprendizaje, de qué forma, a través de 3 objetivos específicos. Primero, integrar conceptos de bienestar psicológico y salud mental al proceso, ya vincularlo, generar en el discurso, tanto universitario y desde el modelo y desde los profesores, y desarrollar capacidades socioemocionales en estos actores claves, además de visibilizar las necesidades emocionales del estudiante actual. Como bien les planteaba, estamos ya no con un adolescente tal vez de hace 20 años atrás, sino que con un adulto emergente, con sus necesidades y con sus hitos específicos en un modelo neoliberal en el cual también nos desarrollamos, ¿sí? Y finalmente, poder describir y promover la relevancia del apoyo social percibido y el buen trato, ¿sí? Entonces, estos son nuestros grandes objetivos que vamos a trabajar desde la Coordinación de Desarrollo Docente, y el día de hoy yo les vengo a presentar, ¿cierto?, como una de las acciones que hemos hecho para desarrollar esos objetivos. Acciones realizadas en general, lo primero es establecer un equipo de proceso educativo. Esto que desde la teoría suena tal vez bastante fácil, cuando uno trabaja en las relaciones jerarquizadas en las instituciones, como es una universidad, implica un gran desafío. El poder articular los programas que apoyen directamente al estudiante con los programas que apoyen directamente al docente y generar un discurso común, creo que es algo positivo y que hemos logrado a través de este FF4 en el momento, y que el desafío es mantenerlo, ¿cierto? Además de generar un trabajo articulado también con los estudiantes, a través de las iniciativas existentes de ellos, que también pertenecen a otras vicerrectorías. Entonces, ese también es interesante, el trabajo articulado no solo con colegas a la par, sino que también con el estudiante, ¿sí? Con el actor real. Y finalmente, otra de las acciones realizadas tiene que ver con capacitar a los docentes en los objetivos específicos que recién yo les mencionaba. ¿Y esto dónde y cuándo? Que no es menor, ¿sí? Si tenemos como una mirada más holística de lo que está pasando en el contexto actual de pandemia, ¿sí? En un contexto, perdón, estoy en la oficina, entonces hay colegas, disculpen el ruido, pero en un contexto actual de pandemia, que de alguna manera genera más crisis en la necesidad de contener, ¿sí? Y con un movimiento social que también tenemos a la base y que ha generado bastante ruido dentro de la universidad. Entonces, la acción realizada que les presento el día de hoy tiene que ver con esta guía, ¿sí? Este producto que generamos, que se llama Claves para la Interacción Valiosa en Docencia Universitaria, que tiene 3 focos: dar orientaciones prácticas, generar espacios interactivos y reflexivos, tanto para los estudiantes y para los docentes, ¿sí? Y las áreas que trabaja nuestra guía tienen que ver con la comunicación fluida y cordial, el visibilizar la docencia como un espacio de retroalimentación y acompañamiento,
el potenciar el clima de aula como favorecedor de espacios nutritivos, como decía una colega, ¿cierto?, que propician un aprendizaje significativo, y la visibilización del importante ámbito socioemocional en el aula y cómo desde ahí construimos climas bien tratantes que propician aprendizaje. Y aprovechando los últimos minutos que nos quedan, les voy a presentar tal vez solo el primer video que promociona nuestra guía, que es parte del trabajo de difusión que tenemos que hacer como universidad. ¿Ustedes me avisan si se escucha? Queridos docentes y estudiantes, desde la Vicerrectoría de Pregrado y la Dirección de Desarrollo Estudiantil, los invitamos a revisar la guía Claves para la Interacción Valiosa en Docencia Universitaria. Esto porque la Universidad de la Frontera ha asumido el desafío de propiciar espacios de interacción valiosa entre los actores del proceso educativo, en pro de desarrollar comunidades bien tratantes y respetuosas, con foco en la formación de estudiantes íntegros para la comunidad. ¿Qué entenderemos por interacción valiosa? Cuando hablamos de interacción valiosa, hacemos referencia a aquella en que las y los estudiantes y sus docentes participan recíprocamente en las experiencias de aprendizaje, en un clima socioemocional seguro y abierto, favoreciendo su autonomía, autoconfianza y desempeño académico, lo cual se puede dar en espacios intra y extra aula. Para profundizar el tema, te invitamos a revisar la guía, donde descubrirás 4 dimensiones que los y las ayudarán a potenciar la interacción valiosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales son comunicación fluida y cordial, docencia como espacio de retroalimentación y acompañamiento, clima de aula y ámbito socioemocional en el aula. Éxito en este nuevo desafío. Hola, estimados Realmente, entonces, como proyecciones y desafíos de este trabajo que estamos haciendo desde desarrollo docente, lo primero tiene que ver con que esta iniciativa y estas guías de trabajo que se realicen no queden en el papel, ¿sí? Bajen realmente a las facultades, bajen realmente a los departamentos de los cuales pertenecen nuestros docentes, y desde ahí nosotros estamos en esta manera de replantearnos cómo nos vamos a acercar a los docentes, cómo vamos a hacer llegar este material para de alguna manera después ser evaluado en su efectividad, ¿sí? En el poder potenciar climas de buen trato como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de esto, un gran desafío que tenemos y una gran proyección tiene que ver con seguir relevando el rol del desarrollo de competencias socioemocionales en el docente, ¿ya? Como parte de la integración al modelo educativo que la universidad en este momento está trabajando. Y esto vinculado a qué? A también potenciar y mantener este trabajo articulado que hemos generado tanto entre vicerrectorías, pero también con los grupos de estudiantes, ¿sí? Porque la Universidad de la Frontera desde el 2022 inicia a través de otro programa de fortalecimiento la necesidad de generar una política de salud mental en la UFRO, que evidentemente tiene que tener, ¿cierto?, esta mirada desde la educación y no una mirada clínica, pero que resguarde el bienestar de todos los actores en el proceso. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Y me hace mucho sentido que las presentaciones que ustedes han expuesto, evidencia científica, ¿sí? Los equipos y las unidades, como las coordinaciones de desarrollo docente, tenemos el deber de repensar nuestro rol, y desde ahí cómo generamos evidencia científica en el área para poder validar y propiciar la importancia que tiene el desarrollo de las competencias socioemocionales en el docente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en el desarrollo finalmente de los seres humanos que estamos formando como universidades, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Aquí nuevamente el equipo que de alguna manera represento, pero que el trabajo de todos ellos está expuesto en lo que yo acabo de mencionar. Excelente, Luna, muchas gracias. Perfectamente ajustada al tiempo. No sé si tuviste que hacer recortes o no, pero calzaste justo dentro de los 15 minutos. Así que muchas gracias por tu presentación, y al igual que antes dejamos abierta la palabra para que puedan hacerle preguntas a Luna. Si es que no hay directamente, yo me voy a aprovechar del espacio y voy a hacer algo. Ah, ya, Verónica ahí levantó la mano. Adelante, Verónica. Felicitaciones, Luna. Excelente. De verdad, es una propuesta muy integradora.
Y yo te quería preguntar algo muy cercano a lo que preguntó Pilar. ¿Cómo ustedes están haciendo esta inducción a los profesores? ¿Cómo aspiran a que los profesores también se autoatribuyan este rol? En la universidad eso es altamente complejo. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Verónica. Yo diría que esa es la gran reflexión que tenemos en la actualidad. La pandemia, el 2020, como genera esta crisis y como de alguna manera se visibiliza tanto la salud mental y como eso afecta en el desarrollo tanto de los estudiantes como de los docentes, potenció la necesidad de hablar de estos temas, ¿sí? De generar capacitaciones, webinars, espacios de libre acceso, ya en donde evidentemente muchos docentes que tal vez en el pasado no se interesaban del tema, se empezaron a interesar. Y nosotros como equipo recibíamos solicitudes, tanto de facultades o de departamentos, para poder trabajar en esta área. Sin embargo, pasan los años, ¿cierto? Y la crisis de salud mental pareciese que fuese algo normativo. Después como que se nos olvida que tenemos que seguir trabajando en estos temas. Y desde ahí, como Coordinación de Desarrollo Docente, estamos en este desafío de ver cómo bajamos. ¿Sí? Cómo bajamos y trabajamos con el profesor. Finalmente, el profesor que tenemos motivado, que genera proyectos de innovación, muchas veces valida estos temas. Tenemos que llegar a este otro profesor, ¿cierto? Que está más desde la academia, más desde su necesidad y su expertise en el trabajo. Y desde ahí lo que estamos haciendo tiene que ver con generar proyectos de innovación que implica muchas veces la evaluación de las carreras, ¿cierto? Los diseños curriculares, y desde ahí poder generar asesorías directas con los profesores. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto es un cambio progresivo. Sí, sabemos que tal vez faltan años luz para trabajar con todas las facultades, pero de alguna manera tenemos una mirada positiva, que ahora en enero, por ejemplo, vamos a trabajar con la Facultad de Odontología, que hubo cambio político también dentro de las facultades para trabajar con todos los docentes, para problematizar sobre esto. Sí, entonces sentimos que el contexto, tanto movimiento social como pandemia, visibiliza este tema, y de alguna manera tenemos que aprovecharnos de esa instancia para trabajarlo y para potenciarlo. Y por eso, no solo como en la acción concreta de la llegada a los departamentos y a las facultades, sino que también de cuál es nuestro aporte como equipo en la creación de este modelo educativo. Sí, porque el modelo educativo de la universidad tiene que establecer la necesidad del desarrollo de competencias socioemocionales y de resguardar ciertos climas bien tratantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que en esos desafíos estamos, la verdad, en varios frentes y tal vez en varios niveles, de poder llegar hacia los docentes y hacia los estudiantes finalmente. Maravilloso, felicitaciones. Gracias, Luna. La Belén siente también así, porque ambas, como profesionales del Centro de Desarrollo Docente acá de la Universidad Católica, vivimos la misma situación, y también consideramos que la pandemia ha sido una oportunidad también para visibilizar estas temáticas docentes que antes no estaban sobre la mesa, y si bien ahora se acrecentan más y eso es crítico, también es una oportunidad para nosotros poder trabajarlo con los y las docentes. No sé si es posible, a mí me gustaría solamente comentar algo muy pequeñito. Quizás relevar que el trabajo que empezaremos a hacer con la Facultad de Odontología surge de unas situaciones, digamos, particulares, y nosotros nos ponemos a disposición para trabajar con ellos, pero el cómo trabajamos lo proponen ellos. Ellos han decidido generar jornadas para problematizar como equipos, y abordaron, o sea, pretenden hacer esta bajada que decía Luna, presentando pequeños proyectos de innovación en sus asignaturas. Y para eso nosotros los vamos a apoyar. Entonces, ahí, si es posible, para la próxima jornada de innovación docente UC, quizás les podremos contar los primeros avances de cómo nos va con ellos. Eso solamente, gracias. Excelente, ojalá así sea, Patricia. Sí, vamos a estar expectantes para esas buenas nuevas. Así que ahora, si es que no hay alguna otra pregunta o comentario, vamos a pasar a nuestra última exponente, pero no menos importante, Leila Ribeiro. Allí recalcar las instrucciones que vimos en un comienzo, que para escuchar la traducción de Daniela Cubillos, pueden ahí activar el idioma español en el canal, que está dispuesto abajo en la botonera de Zoom.
Y bueno, presentamos entonces a Leila, que pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Pernambuco, de Brasil, con su ponencia que se titula Reconstrua. Adelante, Leila. Estão vendo meus slides? Sí. La vemos, pero no como presentación, vemos todo el PowerPoint. Agora? Eu acho que ele demora um tempo. Tá? Tela cheia? Estão vendo? Aún no. No, todavía no. Todavía no está en modo completo. Então, deixa eu colocar de novo. Ok, no hay problema. Foi agora? No, tampoco. Tal vez, Daniela, ¿le puedes comentar? No sé qué opción de compartir pantalla escogió. Que comparta el escritorio completo y desde ahí presente. Eso podría ser una solución. Sei. Deixa eu ver então agora se eu consigo. Estão vendo agora? Ahí sí. Ahí Sí. sí, perfecto. Pronto. Então, eu sou Leila, né? Eu sou sanitarista da Universidade Católica, sou professora do curso de Medicina da Unicap e vou falar de uma experiência de extensão. Tem 3 pilares na universidade, né? Que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E a extensão, né? Que é só um dos exemplos que a gente tem, é onde a gente percebe, né, o engajamento maior dos alunos, inclusive de satisfação e de aprendizagem, ao mesmo tempo que a gente consegue, né, modificar realidades, a nossa e dos outros. E aí, essa extensão, especificamente, é voltada para pessoas em situação de rua. Então, um contexto. No Brasil, né, a gente tem um sistema público de saúde, o SUS. As pessoas em situação de rua têm direito ao atendimento gratuito, independente das condições, né, se tem documentos. O grande problema é que, para efetivar esse direito, eles não sabem que tem um direito e, muitas vezes, a gente não tem os profissionais capacitados para esse atendimento. Então, eles têm direito de ser atendido, independente da higiene pessoal, independente do uso de drogas, mas a gente ainda tem muitos entraves para esse atendimento. Então, qual é o grande objetivo do projeto, né? Ou os objetivos? A gente tem objetivos voltados para os estudantes, que é essa questão do conhecimento sobre o sistema de saúde. Quais as dificuldades das pessoas em situação de rua? A gente fala muito de PSR, né? Pessoas em situação de rua. Por que eles não conseguem acessar esses serviços de saúde? Habilidade clínica e de comunicação, né? Aprender a lidar com outro ser humano, principalmente quando o ser humano é um pouco, né? Tem diversidades, tem aspectos culturais diferentes do nosso. Então, essa questão da habilidade cultural. E atitude humanística, principalmente proativa, né, de articular, de ir além daquela clínica específica só voltada para o biológico. E, por outro lado, voltada para a população em situação de rua, a gente espera que as pessoas em situação de rua reconheçam o seu direito, né, eles tenham mais autonomia para tomar decisões sobre sua própria saúde, consigam se inserir no sistema público, né, ter seus direitos garantidos e um conhecimento sobre esse sistema que é muito complexo. Né? O acesso nem sempre é fácil. Para os brasileiros, de uma forma geral, imagine para a pessoa em situação de rua. Como é que funciona? E aqui a metodologia é extensão, mas a gente tem várias experiências no currículo que segue esse modelo aqui que eu vou falar. Primeiro, de uma lógica territorial. A gente precisa conhecer, e é extremamente importante, a realidade local. Onde é que a gente vive? Né? Como o sistema funciona naquele território? E aí tem 2 conceitos amplos, né? Campo de conhecimento, que é a atenção primária à saúde, eu não vou me aprofundar, mas depois posso responder nas perguntas. Atenção primária à saúde, que está muito voltado para uma clínica ampliada. Eu não posso só, né, tratar da doença se eu não entendo esse contexto, como as pessoas vivem.
Então, tem a ver com acesso à alimentação, acesso à moradia, né? Reconhecimento das necessidades dessas pessoas. Particularmente aqui, onde eu vivo, onde eu desenvolvo essa experiência, qual é a dificuldade? Quais são os serviços que eu tenho? Como eu tenho acesso a esses serviços? Como é que as pessoas que estão na rua, elas circulam no território? Quais os comportamentos, quais as dificuldades? Terceiro, parcerias. A gente não desenvolve trabalho sozinhos. Tem um lema na Unicap que é: o nosso campus é a cidade. Então, é um local grande de aprendizagem e de mudança. Então, a gente tem que estar junto com outras pessoas, tanto o governo como a organização não governamental e sociedade civil. Então, o que é que eu tenho, né, de coletivo funcionando nesse meu território? E quarto, as ações de saúde. Com base nessas três coisas que eu disse antes, a gente desenvolve atividades educativas, principalmente, voltados para cada realidade, com escuta ativa e um acolhimento específico. E aqui, ó, onde é que a gente está, que é importante também, né? Recife, fica em Pernambuco, lá no cantinho do Brasil, um dos lugares mais quentes do Brasil, acho que é um sol para cada pessoa, né? Onde a gente tem também o maior bloco de carnaval do mundo, que é o Galo da Madrugada, mas também é um local onde a gente tem uma disparidade econômica imensa. A gente tem pessoas muito ricas, concentração de renda altíssima, e tem pessoas miseráveis a ponto de não ter água para tomar, algumas pessoas em situação de rua. Então, essa é uma realidade. Então, quando a gente começou, né, a experiência, primeiro, conhecer. A partir do momento que a gente começa a andar na rua, a gente começa a ver coisas que a gente nunca viu, mesmo vivendo naquele local. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem a Fundação Terra, que é essa igreja aqui do lado esquerdo, e o Instituto Pelo Bem, que foi outro local que a gente encontrou. Eu não vou me deter nessa parte, não, porque eu vou falar mais para frente e vocês vão entender melhor a experiência. Então, vejam aqui algumas fotos. Nessa imagem aqui, do lado direito acima, vocês conseguem ver uma fila imensa. Essa fila é o quê? Para pegar alimentação, né? Almoço, jantar. Então, a gente também tem que se adaptar à realidade dos locais. As pessoas em situação de rua, muitos grupos só passam e dão alimentação, a gente tem vários no Recife, e poucos são os lugares onde a gente consegue ficar algum momento com elas. Por isso que a gente escolheu inicialmente esses dois locais. Então, o interesse delas inicialmente é matar a fome, mas a gente aproveita esse momento, né, para chegar junto, para conversar, para entender quais são os problemas e iniciar o vínculo, que é um dos grandes desafios e é uma das coisas potentes para mudar o mundo. Isso aqui é no Instituto Pelo Bem, que a gente chama Casa do Bem, onde uma vez no mês oferecia um banho. Veja, algumas pessoas não têm acesso a banho, né, a tomar banho. Então, durante uma manhã, chegava a atender, antes da pandemia, 300 pessoas que entravam para tomar banho, tinham acesso a corte de cabelo, a outros cuidados, e aí a gente aproveitava, né, para estar falando sobre saúde, para estar encaminhando para o sistema público, para estar explicando como funciona o sistema público. E aí, nesse serviço aqui, a gente já conseguia uma sala e podia fazer atendimentos mais específicos e aprofundados. Veio, finalmente, a pandemia, né? E qual a grande orientação? Todos devem ir para casa. E quem não tem casa? Né? O que é que acontece com as pessoas em situação de rua? Então, dentro desse cenário crítico, né, onde a gente viu uma massa de pessoas, né, um volume grande de pessoas em situação de rua, a pobreza aumentando no Brasil já há algum tempo, né, esse número aumentando e as pessoas sem ter para onde ir. Comércio fechado, tudo fechado. A primeira coisa que a gente fez foi adaptar o material do Ministério para a população de rua. Né, o que é mais importante, né, como a gente pode colocar isso numa linguagem mais fácil, para estar orientando. Inclusive sobre os serviços que elas têm acesso. Né? Se tiver sintoma, quais são os sintomas, para onde é que eu devo ir? Porque os serviços de saúde, eles também modificaram seus fluxos com a pandemia. E a gente fez esse material, né? Os estudantes não estavam podendo ir para a rua inicialmente, porque tudo parou, mas como eu trabalho também na vigilância epidemiológica, né? Esse material foi utilizado pelo próprio governo local, para estar orientando as pessoas em situação de rua. Então, com a pandemia aconteceu no Recife, né, um dos fenômenos mais bonitos que eu já vi nos últimos tempos, que é esse movimento
todos pela rua. Vocês podem depois ver pelas redes sociais. Mais de 50 organizações, né, que trabalham com voluntariado, com pessoas em situação de rua, se uniram e reforçaram o que a gente chama de unificados pela população de rua. Então, vejam que aqui embaixo a gente tem não só organizações não governamentais, a gente tem a própria universidade, a gente tem governo do estado, a gente tem o município. A gente juntou aí 3 grandes coisas. E a Unicap, ela se envolve efetivamente nas mudanças locais. Então, aqui a gente tem, do lado direito, um prédio cedido pela Universidade Católica de Pernambuco, que foi dada para a administração dos unificados durante a pandemia para atender pessoas em situação de rua. Então, o que acontece? Aqui, especificamente, os unificados são vários grupos, né, que, durante o período mais intenso da pandemia, ofereceu comida, né, para as comunidades mais vulneráveis também, e o Reconstrua, ele entra com as informações de saúde, principalmente nesse prédio do liceu, né, inicialmente eu e um outro aluno, depois, né, avançando a pandemia, os outros alunos se aproximaram também, né, porque já poderiam voltar. Então, aqui a gente tem do lado direito acima a testagem para a Covid, população de rua, então a articulação do poder público com a organização dos unificados e a participação também do Reconstrua. Então, aqui, foto de algumas ações. Né, tem umas demandas específicas que os alunos vão desenvolvendo habilidade, porque a gente percebe muita dificuldade nessa área, né? Curativo, né? Acesso ao serviço de saúde, né? Orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Aqui atrás tem uma imagem grande do mamógrafo, né? Que foi cedido pelo governo, ou seja, a gente está sempre nessa articulação. O objetivo não é fazer pelo governo, né? Mas potencializar o serviço e exigir políticas públicas de qualidade. É realmente aprender enquanto estimula a mudança local. Além disso, a gente tem outras atividades, né? Na verdade, o objetivo aqui foi mais falar da atividade dos alunos, mas conhecer sobre as necessidades da população de rua. Os alunos também, eles organizam, né? Participam de congressos, né? Falam das experiências. Os unificados, agora, eles fazem parte também desse comitê. Eu também estou, como Universidade Católica, participando do Comitê Municipal, que é um espaço colegiado interdisciplinar, onde a gente tem poder público, tem universidade, tem participantes da população em situação de rua para discutir políticas públicas. E, como Reconstrua, a gente participa também da Comissão de Saúde dos Unificados, ou seja, a universidade junto com outras organizações da sociedade civil. Desafios para o futuro. A gente tem aqui agora algumas demandas chegando, né, com os migrantes venezuelanos waraus, que precisam de uma especificidade, de uma competência cultural. Mas um dos grandes desafios como universidade é a questão da integração com outros cursos, né? Por enquanto, a gente só tem estudante de medicina, eu abri vaga para os outros cursos também na extensão. Mas o grande desejo é a gente misturar. Então, a gente quer trabalhando com essa temática, não é só estudando de medicina, né? De medicina, de engenharia, de pedagogia. Como é que a gente integra? A gente tem que conseguir integrar com vários outros setores, com a sociedade civil, mas como engajar mais a universidade. E uma coisa que a gente anda discutindo muito dentro da universidade, que é a curricularização da extensão. Como é que a gente pega experiências como esta e efetivamente coloca como centro, né, do currículo? A gente já tem algumas experiências, mas a gente precisa avançar nessa aprendizagem que ela acontece para o mundo, no mundo e para o mundo. Então, no Brasil, é um direito, saúde é um direito de todos, mas para isso a gente precisa que pessoas sejam formadas e entendam. Deixo aí, finalizo com uma frase de Paulo Freire, né, que é um dos grandes educadores: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. E nada, né, cria mais potência, nada é mais potente nessa construção, né, de pessoas e de mundo do que encontro
né, entre universos diferentes, encontro entre as pessoas. Aqui, ó, uma imagem do nosso primeiro médico, né, o primeiro médico que passou pelo Reconstrua. Já está aí a primeira turma de medicina. Muitas graças. Qualquer coisa, aqui estão meus contatos. Tem também, né, o contato dos unificados no Instagram e do Reconstrua. E estou à disposição. Excelente, Leila. Muchas gracias por tu presentación y estuviste más que ajustada en el tiempo también. Así que te agradecemos. Te pedimos si puedes dejar de compartir pantalla para poder vernos todos y todas los que quedamos y así te pueden hacer las preguntas. Assim, no hay problema. A gente usa mais o Google, aí quando muda de negócio a gente fica meio... Pasa, pero no hay problema, está todo bien. Así es. No sé si alguna tiene alguna pregunta o algún comentario también para Leila y a partir de la presentación que nos acaba de mostrar. Verónica, tienes la mano levantada. Así que... Felicitaciones, Leila, trabajo extraordinario. Sería maravilloso que pudiéramos compartir estas experiencias que tanto se requieren en la actualidad. Te quería preguntar, ¿en qué cursos ya los estudiantes pueden, que tengo entendido que son todos de la carrera de medicina, en qué cursos ya pueden participar? ¿Se requiere una formación previa, a lo mejor un manejo de mayores recursos desde la formación de la carrera? ¿Cómo los van incorporando? Obrigada pela pergunta. Eles podem participar desde o primeiro período. É porque a gente trabalha principalmente, né, com essa ideia de atenção primária, né, inicialmente de escutar, né, as pessoas em situação de rua e orientar para o serviço. Então, os estudantes também eles nunca estão só. Né? Tem os estudantes, os mais velhos, né, os mais experientes, vão ajudando os mais novos, e as pessoas também das organizações. Então, nos unificados, que aí eu também comecei a fazer parte dos unificados, né, que é essa outra organização. Nos unificados, a gente tem uma comissão de saúde, que tem outros profissionais, né? A gente tem enfermeiro, tem psicólogo, tem outros profissionais que são da organização, mas não são ainda da universidade. É que o desafio é a gente avançar nessa integração na universidade, mas desde o primeiro período. Eles vão aprendendo com a prática, né? Eles vão escutando, aí escuta uma demanda, né? Por exemplo, eu estou com tosse, o que é que eu faço? Aí ele pode perguntar a outra pessoa, qual é o serviço que eu acesso? Né? Para onde é que eu posso encaminhar? Então, esse é um tipo de raciocínio que eles desenvolvem muito. Né? Qual a articulação, né, que a gente pode fazer para resolver determinado tipo de problema? Excelente, gracias. Tenemos unas preguntas ahí en el chat, Daniela, si tú se las puedes leer luego en portugués a Leila. Lorna nos pregunta, o comenta más bien, que no sabe si es que entendió bien, si es que esto refiere a una metodología de aprendizaje-servicio o es un sistema comunitario de prácticas. Si es que Leila pudiese aclarar ese punto. Olha, vou ser muito sincera. Eu aprendi, se encaixa muito nessa metodologia AS, mas eu ouvi pela primeira vez essa metodologia AS com o e-mail de vocês. Mas se encaixa. Mas aqui é o que a gente chama de extensão, atividade de extensão, que tem um modelo específico dentro da universidade, não é só da Unicap, né? É no Brasil. Nas práticas de extensão, né, os alunos, principalmente de medicina, pode ser uma ideia do professor, mas eles trazem, né, com o que é que eles gostariam de trabalhar. E aí eles traçam um objetivo, essa extensão ela funciona por 1 ano, podendo ser renovada. Então, a gente já está no 3º ano de projeto. Mas o grande objetivo, né, se parece muito com a metodologia AS, que é aprender em serviço. Sim. E o objetivo, a grande discussão que a gente está tendo hoje é justamente trazer isso para a grade curricular. Eu já tenho feito isso em outras disciplinas dentro do curso de medicina. A gente tem uma disciplina de ensino-serviço comunidade, que trabalha um pouco com essa lógica, mas não com população de rua.
né, de conhecer a comunidade, de ver as necessidades, de trabalhar com educação e saúde. Trabalho em outra disciplina também, que a gente trabalha com atenção primária à saúde da comunidade, que faz o diagnóstico da saúde da comunidade e pensa em intervenções. Perfecto. Bien. No sé si habrá alguna otra pregunta o comentario, sino para... Ahí Lorna señala, muchas gracias a la respuesta ahí de Leila. Si es que no hay ningún otro comentario o alguna otra pregunta, bueno, finalizamos acá las ponencias, las interesantes experiencias de otras universidades también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, les vamos a dejar una invitación para que no se desconecten todavía del seminario, todavía no nos queda cerrar. Le agradecemos primero su participación, ya sea como ponentes o también como participantes de este espacio. Les recordamos que a las 16:10 horas, hora chilena, se realizará el cierre del seminario, al cual les vamos a invitar a asistir a través de la plataforma Eventia, en la cual ustedes han estado ingresando para asistir a los distintos espacios que ha tenido este seminario durante estos 3 días, y sumarse para finalizar estos días de experiencia innovadoras y aprendizaje en torno a la docencia en educación superior. Así que les damos las gracias, que tengan una linda tarde y les dejamos invitadas para el espacio. Gracias a Jo Gutiérrez y también a Daniela Cubillos, quien también allí hizo el trabajo de traducción para Leila. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias. Bien, Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Éxito. Chao.